Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional en casa doctrinal. Hoy estaremos reflexionando en la pregunta número 92. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Quiero pedirle que oremos, presentando ese tiempo a nuestro buen Dios y pidiendo la dirección de su Espíritu Santo. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta preciosa oportunidad que nos regalas de estar reunidos para ser edificados por medio de la reflexión y la meditación, no solamente de tu palabra, sino también de conocimiento que edifica, Señor, que discipula y fortalece para la vida espiritual y también para el llamado ministerial. Queremos encomendar ese tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, rogando también la presencia y dirección de tu Espíritu Santo. En tu nombre poderoso, nuestro buen Jesucristo, oramos. Amén. Dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios, con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Pocas veces pensamos en las implicaciones del arrepentimiento, sobre todo ese primer momento que nos trae a la gracia de nuestro buen Señor y Salvador, haciéndonos consciente de nuestra condición pecadora delante de Él, pero también de la única fuente de solución que tenemos para experimentar una transformación y ser aceptados delante de Él, como justos, claro, a partir de su muerte en la cruz. Este párrafo inicia diciendo: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Esta expresión de gracia salvadora es la forma que nos deja ver que Dios es el único suficientemente capaz, poderoso, de transformar al pecador para sus propósitos de salvación. Y eso también nos recuerda, por supuesto, que más que la necesidad que podamos experimentar de un cambio, nuestro Dios nos llama para que experimentemos sus propósitos. Si Él no nos convirtiera, jamás sabríamos lo que pasaría en nuestras vidas y la necesidad de estar cerca de Él y de reconocer nuestra condición pecadora que nos impide o que nos impedía estar en comunión con nuestro Dios y Creador. A mí también esta frase me recuerda, o por lo menos me lleva a Hechos capítulo 9, versículo 1 a 22. La experiencia del apóstol Pablo, el que conocemos como el apóstol Pablo. Estos versos muestran la conversión de este hombre, consiervo de nosotros. Pero a su vez, nosotros pensamos en él como el gran apóstol de los gentiles, que llevó la obra evangelizadora hacia los gentiles. Pero no pensamos en él habitualmente como Saulo. Antes de ser Pablo, fue Saulo. Y para ser Pablo, tuvo que experimentar el arrepentimiento que da la gracia salvadora. El autor de muchas cartas, libros en el Nuevo Testamento, el referente profundo para la obra de evangelización entre los gentiles. Pero antes de que fuera ese, él tuvo que experimentar esa gracia salvadora que le concedía el arrepentimiento para vida. Y quiero ampliar la información de nuestra pregunta número 92 a la luz de esta porción de la Escritura. Mientras escuchamos esta canción de alabanza para nuestro Dios, le pido que disponga su corazón para que de esta manera podamos también agradecerle a nuestro Dios, sorprendernos ante su gracia salvadora y decirle también al final: nuestro buen Dios, gracias por haberme concedido el arrepentimiento para vida. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré.
aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Dice la primera frase de la pregunta 92. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Me encanta esta frase. Yo les dije que lo íbamos a estar relacionando con la experiencia del apóstol Pablo allí en Hechos, capítulo 9, versículos 1 a 22. Antes de su conversión, el apóstol Pablo era muy religioso y, en el buen sentido de la palabra, para los judíos de la época, era un hombre entregado y aceptable ante el Dios de Israel. Claro, era un hombre que confiaba en su estatus, era un hombre que confiaba en su procedencia, era un hombre que confiaba también en sus relaciones, era un hombre que confiaba en el profundo saber que decía tener sobre toda su historia y sobre toda la teología del momento, heredada de los fariseos. Era un hombre también que confiaba en su aceptación a nivel de su grupo de relaciones, que básicamente se basaba en las mismas creencias que tenía. Era un hombre que concebía, que luchaba verdaderamente por la causa del Dios de Israel. Sin embargo, vemos también en la historia del encuentro que cuando se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, creyendo que estaba haciendo la obra del Señor, creyendo que estaba haciendo la obra del Dios de Israel y generando mérito delante de él, de pronto se encuentra con una luz muy fuerte que lo derriba e interrumpe la dirección que llevaba. No que luego no entrara a Damasco, ¿cierto? Pero interrumpe el propósito con el que iba para esta ciudad. Vemos entonces cómo en el momento de que esta luz resplandece en su vida, sabe quién le está hablando, ¿cierto? ¿Qué quieres, Señor? Y vemos que de inmediato este hombre en este encuentro reconoce su condición delante de él, se humilla ante este encuentro y está dispuesto para que la obra del Señor sea realizada en su vida. El hombre que iba con la intención de acabar, de derribar, de destruir, se encuentra con el dueño de la obra que le dice y que le prepara el camino para que él también pueda entonces entrar al servicio de aquello que él perseguía y que concebía que estaba en contra del Señor. A partir de ese momento, todas sus credenciales, todas sus creencias no significaban nada. Sabía que en ese momento la única manera de poder ser acepto delante de Dios era ante la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Y ante eso, él se rinde reconociendo su condición de pecador y que lo único que podía cambiar y transformar su vida, su condición, su suerte, su destino eterno, era la cruz del Señor Jesucristo. Y el don del arrepentimiento que ahora Él le concedía y que no había experimentado antes, ni por sus esfuerzos, ni por sus creencias, ni por su estatus. Esa también ha sido nuestra condición delante de Él.
hasta que Él abrió nuestro entendimiento, hasta que nos encontramos con Él y entendimos entonces que nos dio arrepentimiento para vida. Yo le invito para que oremos. Nuestro buen Dios, quiero hoy en el nombre de Cristo Jesús y en compañía de mis hermanos agradecerte. Nos has concedido arrepentimiento para vida. Esto es un don de tu gracia salvadora. Ni lo pudimos pensar, imaginar, ni diseñar, Señor, ni anhelar. Esto no estaba en nuestras capacidades, ni mucho menos en nuestros recursos, pero sí dentro de tus propósitos. Señor, te apareciste en nuestro camino, cambiaste nuestra dirección, nos has hecho dar un giro de 180 grados para mirar hacia ti. Gracias por tu muerte redentora en la cruz, que nos puso en la dirección correcta. Gracias por habernos concedido nuestro buen Cristo Jesús, confesarte como Señor y Salvador de nuestras vidas y aceptar que solamente a través de tu sacrificio hoy podemos caminar en dirección de la cruz y de la esperanza de vida eterna. Y habiendo reconocido también nuestra condición pecadora delante de ti, nuestras ofensas, aquello, Señor, que por causa del pecado nos distanció, pero que tú dentro de tu infinita gracia tenías preparadas tus misericordias también para acercarnos, sanar, restaurar y hacernos libre de la esclavitud del pecado. A ti sea la gloria, nuestro buen Dios, por siempre. Amén. Les invito para que reflexionemos en esto un poco más escuchando esta adoración. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado. El apóstol Pablo, como lo veníamos mencionando, había sido hostil hacia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Había estimulado la blasfemia, la persecución y el odio hacia los primeros discípulos de la iglesia. También había dado su voto no solamente para la persecución, sino también para dar muerte a aquellos seguidores que se mostraban comprometidos y fieles a esa gracia salvadora. Pero vemos también que cuando se encuentra con la salvación de nuestro Señor Jesucristo, se convierte y se entrega también para su servicio, con la misma o con una pasión más intensa de aquellos a los que había perseguido o a aquellos de los que había dado su voto, incluso para que experimentaran la muerte violenta a través de estas olas de persecución. Este arrepentimiento para vida, vemos cómo la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo se hizo evidente en la vida de este hombre. Muchos pensarán, y él mismo lo pensaba, no se lo merecía. No había sido digno de merecer esto
delante de nuestro Dios, ni mucho menos delante de su iglesia. Pero Dios lo tuvo a bien para traerlo a sus caminos. Lo había también abrazado con su gracia salvadora. Quizás cargó mucho tiempo esta vergüenza, pero también su corazón se llenaba de gozo al ver cómo no se trataba ni de su condición, ni de su tradición, ni de sus méritos, ni de sus capacidades, ni de sus recursos para ser parte del plan de salvación de nuestro Dios. Esto lo llenaba a él de gozo y de esperanza, pero también de asombro. Cómo un pecador en esa condición podía estar ahora dentro del reino que él perseguía, que él maltrataba, que él blasfemaba, para ser parte también de esa extensión del reino para aquellos que estaban en oscuridad. Esa es la gracia salvadora de nuestro Dios, concediéndonos el don de arrepentimiento para vida. Que nuestras vidas cambian el rumbo o la dirección que llevaban en sus propios planes y propósitos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Un giro de 180 grados en el rumbo que se traía y caminar en dirección de la cruz. Pero esto también causa asombro, no solamente él, sino que también lo debería causar para con nosotros. Esta es una de las demostraciones más milagrosas del poder de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo y la transformación que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo el Señor cambia un corazón dedicado al servicio del pecado para volverlo al servicio del reino de los cielos. Cómo nos hace consciente de nuestra maldad, pero también de la necesidad de vivir ahora aferrados a Él, en entrega, en rendición, en obediencia. Causa asombro ver cómo nuestro Dios nos transforma de la oscuridad, del servicio de la oscuridad, de la maldad, del pecado, a ser ahora instrumento de la luz y también a servir en la extensión de su reino. Alabado y exaltado sea nuestro Dios por esta obra tan maravillosa en nuestras vidas. Y yo le invito para que le adoremos. Dile con tus palabras, agradécele, pero también exáltale por esa obra que ha hecho en tu vida y en mi vida a través del arrepentimiento para la vida. Nos ha puesto para su servicio. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, hoy te adoramos y te exaltamos por esta muestra milagrosa de tu poder en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Nos has extendido tu misericordia y hoy nos concedes estar en tu reino para servirte. No imaginábamos el gozo que trae poderte decir, sí, soy pecador y te recibo como Señor y Salvador y la fuente de mi vida. Señor, nos sacaste de ser siervos de oscuridad, del pecado, para ahora resplandecer con tu gracia y tu evangelio para aquellos que también están en oscuridad, y proclamarte y confesarte, nuestro buen Dios, y adorarte y exaltarte por la eternidad. Amén. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y de la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo,
con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios. Ahí en Hechos capítulo 9, versículos 1 a 22 nos dice que Ananías fue llamado pero también instruido por el Señor para que pusiera sus manos sobre Saulo. Esta misión al principio le pareció muy difícil a Ananías por obvias razones. Nadie quería verse enfrentado o abocado a una presencia muy cercana con Saulo, ni mucho menos tener que imponerle sus manos. Era conocido como el perseguidor, el que infundía temor a los siervos del Señor. Sin embargo, Ananías va. Pero me llama la atención la forma tan preciosa como Ananías le habla a Saulo. Miremos cómo lo dice Hechos 9:17. Una vez que entra en la casa y pone sus manos sobre él, que fue la instrucción, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es un maravilloso testimonio de la gracia salvadora, habiéndole concedido a este hombre pecador el arrepentimiento para vida. El que era considerado hostil, distante, enemigo de la cruz, ahora es llamado hermano. Hermano dentro de la familia de la fe, dentro del reino de Dios, y siervo para los propósitos eternos. El Señor se le apareció y esto era suficiente para aceptarlo dentro de la familia y mostrarle ese abrazo de bienvenida y de acogida. Claro, en su momento con mucho temor, pero se le decía: el Señor, el que se te apareció por el camino por donde iba, ¿cierto? Es la forma también de decirle: tus objetivos, tus propósitos fueron cambiados. Y ahora eres lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para obedecerlo, para dedicarse al buen Dios que se le había aparecido en el camino. Sin la obra y la presencia del Espíritu Santo esto no hubiera sido posible. Y muchos nos preguntamos: ¿pero qué pasa después del arrepentimiento para vida? Eso, tenemos que caminar en obediencia para con nuestro Dios, pero tampoco lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Esto es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias también a que nos impulsa para estar en comunión con su palabra, en una devoción profunda con ella y en una vida de oración. Si no, sería imposible caminar en obediencia. Entonces es maravilloso ver cómo a uno de los enemigos de nuestro Señor y de la iglesia, nuestro Dios lo transforma en un líder consagrado, en un líder que podía experimentar la abundancia, las delicias de la presencia del Espíritu Santo en su vida, para poderse comprometer en obediencia, en una vida de obediencia para con nuestro Dios. Pues usted y yo también tenemos el mismo llamado: vivir en obediencia. Después de que hemos experimentado el arrepentimiento para la vida, el llamado es la obediencia, rendirnos ante nuestro Dios para hacer su voluntad. Pero lo maravilloso de esto es que no lo hacemos en nuestras fuerzas. Estamos llamados a seguirle y por eso nos ha concedido a su buen Espíritu Santo. Yo le invito para que oremos y agradezcamos a nuestro buen Dios. Padre del cielo, gracias, porque en Cristo Jesús nos has mostrado tus misericordias. Y no solamente para que experimentemos el arrepentimiento, nuestra conciencia de pecado delante de ti, sino que también nos das el don del Espíritu Santo para que caminemos en obediencia, agradándote, sirviéndote, Señor. Y yo oro para que de manera especial nuestros corazones sean tocados, Señor. Sean derribadas fortalezas o aquellos impedimentos, Señor, que no nos dejan ver que nuestra vida, después de que han experimentado el don del arrepentimiento, deben estar dedicadas para hacer tu voluntad, para obedecerte, Señor. Que esto quede claro en nuestros corazones, Señor, y nos lleves a invocar esa presencia de tu Espíritu Santo y a rogarle que nos ayude a vivir un camino de obediencia que te agrade, que te honre, que te exalte, y que nos permita no solamente conocer tu voluntad, sino vivir para hacerla. Que haya pasión por obedecer tu palabra, que haya un anhelo profundo, Señor, por obedecerla, sabiendo que tú eres el que haces esto posible en nuestras vidas, porque tú eres el Hijo perfecto, obediente por excelencia. Permite que tu Espíritu Santo nos lleve
a tomar esa imagen tuya, Señor Jesucristo, a ser siervos obedientes de tu palabra, de tu mandato y de tu buena voluntad para con nosotros. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Un saludo muy especial para aquellos hermanos y amigos que se han conectado a nuestro devocional en Casa Doctrinal. Hoy estamos reflexionando en la pregunta 92, que es el arrepentimiento para vida. Y nos encontramos ya en nuestro cuarto punto de este devocional, aliento. Quiero leer nuevamente nuestro párrafo. Dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios, con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Y este es el énfasis para este momento de aliento: con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Y hemos mirado esta respuesta a la pregunta 92 también a la luz de Hechos capítulo 9, versículos 1 a 22. Y es maravilloso ver cómo el Señor transforma la vida de un pecador y lo convierte en luz para sus propósitos de salvación. El apóstol Pablo fue sacado de la oscuridad, de su odio, de ser enemigo de la cruz, a ser amigo de Dios, reconciliado con el Padre Celestial a través de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y se dedicó a servirle con toda entrega, compasión y a vivir una vida de obediencia para Él, fortalecido, animado por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y es que la gracia salvadora que experimentamos a través de nuestro Señor Jesucristo nos da a sus seguidores una nueva vida. Nosotros no podemos perder de vista eso, y por eso el énfasis que hacía con esa frase: con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia, una nueva vida para nuestro Dios. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él, y por eso día a día le buscamos en comunión, en oración, para decirle: Señor, aquí estoy para servirte. Me has concedido el arrepentimiento, me has sacado de la oscuridad y ahora vivo en tu reino, que es luz. Y le pedimos que con sus fuerzas nos conceda vida y también aliento para caminar, de tal manera que seamos instrumentos que proclamen también a otros que están en oscuridad esa gracia que nos salvó y que nos concedió el arrepentimiento para la vida. Y es maravilloso también ver otra de las buenas noticias cuando experimentamos ese arrepentimiento para vida, cómo el Señor nos limpia, habiendo perdonado nuestros pecados, también nos limpia y entramos también en un caminar continuo de santificación, obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, abriendo lugar en nuestro corazón para que cada vez más quepa su palabra y sus propósitos, para que cada vez más tengamos comprensión y vivencia de lo que significa ser llamados por Él para sus propósitos eternos. Pero también es maravilloso conocer que Él ha limpiado un camino para que tengamos acceso
comunión directa ante el trono de la gracia y podamos encontrar refugio, ayuda de parte de nuestro Dios y saber que la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Todo esto trae alivio, gozo, reposo, esperanza de vida eterna. Pero también es maravilloso ver cómo nos fortalece con su poder, cómo aviva nuestros corazones y cómo nos da su sabiduría para que podamos edificar nuestras vidas ahora en esa gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que podamos edificar nuestras vidas y no mirar hacia atrás en ese arrepentimiento que nos trajo vida. Ahí está el fundamento de nosotros, como cuando un edificio de muchos pisos que vemos aquí en nuestra ciudad, más de 20 pisos, y miramos cuando lo están construyendo las columnas tan profundas que establecen y tan anchas, de tal manera que los últimos pisos también puedan tener estabilidad. Esto nos asombra, pues lo mismo nos sucede a nosotros. Saber que el fundamento nuestro de manera profunda y de sostenimiento están en Cristo y su obra, y que de allí no nos podemos apartar, que de allí no podemos mirar hacia otras doctrinas o fundamentos. Se trata de Él y de su obra hecha posible en nuestras vidas y aceptada por gracia. La decisión de nosotros de aquí en adelante debe ser entonces tomar precisamente esa herencia eterna en nuestras vidas. No se trata de actividades, se trata de fundamentar nuestra vida en Él y permitir que Él haga su ministerio a través de nosotros, que Él haga su obra a través de nosotros, mientras nosotros nos aferramos y caminamos en obediencia. De decirle: Señor, me has sacado de la oscuridad, me has concedido el arrepentimiento para vida, pero hoy dispongo todo mi ser, mis manos, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi cuerpo entero, mis recursos, para tus propósitos de salvación. Concédeme servirte, mi buen Dios. Esa es la expresión que debe estar todos los días también desde lo más profundo de nuestro ser. Que seamos útiles para Él a través de la presencia, de la obra de su Espíritu Santo, y que podamos hacer las obras que son útiles y que proclaman su nombre, que lo honran, de tal manera que también su reino sea extendido para aquellos que necesitan esperanza. Dios nos llama a construir una vida para Él de aquí en adelante. Y esto nos debe llenar de aliento. La construimos para el pecado, para la maldad, para la hostilidad, para ser enemigos de nuestro Dios, y Él derrumbó todo eso cuando nos concedió el arrepentimiento para vida. Ahora nosotros construimos, gracias a la acción del Espíritu Santo, construimos un edificio útil para nuestro Dios, para que su gracia sea proclamada y para que la esperanza de vida eterna sea anunciada para el mundo. Todo esto debe ser congruente con el fundamento que el Señor Jesucristo ya estableció en nuestras vidas. Él es el arquitecto y su palabra, la Biblia, con la cual somos llamados a tener devoción continuamente, son los planos. Yo le invito a que le agradezcamos a nuestro Dios y le pidamos que nos ayude a caminar, experimentando ese aliento que Él nos da para hacer edificios útiles y obras útiles para su reino y sus propósitos. Nuestro buen Padre del cielo, gracias. Y hoy te rogamos en Cristo Jesús que nos ayudes a tener claro, a comprender que el fundamento de nuestras vidas es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Evangelio, por medio del cual nos concediste vida eterna, por medio del cual nos permitiste experimentar también arrepentimiento para vida. Y ahora, Señor, que esa misma palabra, que ese mismo Evangelio de salvación se convierta en nuestra fuente de vida y en los planes para que nuestro buen Señor y Salvador como arquitecto construya ese edificio que quiere construir en nosotros, que sea útil para ti y que nosotros, nuestras obras, reflejo de esa gracia salvadora, pero también con un corazón lleno de devoción que cada día es renovado y avivado por tu palabra, camine en santa devoción y haciendo las obras que proclaman tu nombre y que traen a otros esperanza. Esas obras traen recompensa de parte tuya, pero el mayor gozo que nos produce
es que ahora estamos en ti, Señor, te pertenecemos. Muchas gracias te damos, nuestro buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Terminemos nuevamente con esta alabanza y agradézcale a nuestro Dios que nos da aliento por medio de su palabra y al recordar su obra en nuestras vidas para seguir adelante su camino, sirviéndole, haciendo su voluntad, pero también proclamando esperanza para aquellos que están en oscuridad. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.